Paz y paz, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos con la serie Iglesia Saludable y el pastor me pidió que hablara sobre el aspecto de riesgos de fe. Una iglesia saludable está dispuesta a tomar un riesgo de fe. El diccionario dice que riesgo es la proximidad a un daño. Toda la vida corremos riesgos, ¿verdad? Dar a luz es un riesgo, nacer es un riesgo, aprender a caminar, montar bicicleta, hasta manejar en acceso sur, hora pico, todo es un riesgo. Pero, ¿qué es un riesgo de fe? Un riesgo de fe es cuando emprendes algo para Dios. La Biblia dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. También dice, por fe andamos, no por vista, en 2 Corintios 5:7. Si hay algo que claramente es la voluntad de Dios, aunque haya un elemento de riesgo, Dios merece toda tu confianza. Quiero compartir contigo un ejemplo de la vida de un gran apologista, un gran predicador, evangelista, Ravi Zacharias, que acaba de morir de cáncer esta semana, justo el lunes, en la madrugada. Ravi es oriundo de la India. En el año 1966 emigra a Canadá y Dios le había tocado y él predicó en una convención y una misionera aliancista, Ruth Jeffrey, le escuchó y la invitó a que predicara en Vietnam durante la guerra con Vietnam y los Estados Unidos. En el año 1971, en pleno verano, el hermano Ravi estaba brincando de una base militar a otro en helicóptero militar. Predicaban también en los hospitales. Predicaban a los prisioneros de guerra también en las cárceles. Y una noche, él y algunos asociados, juntamente con su intérprete, estaban viajando de un pueblo a otro pueblo. Y de repente queda variado su auto. Y era de noche, no arrancaba el auto. Y pasó un jeep con 4 personas adentro. Y ellos trataron de llamarle la atención para que les diera auxilio, pero ellos seguían manejando. Con todo, las personas que acompañaron a Ravi Zacharias lograron que se arrancara el jeep de ellos y empezaron a viajar nuevamente. Y no pasaron muchos kilómetros hasta que encontraron aquel jeep que les había abandonado, volteado y lleno de agujeros de balas, y los 4 pasajeros murieron por las balas del Vietcong. Hablando de ese momento de riesgo, Ravi Zacharias dijo, Dios sabe parar nuestros pasos cuando no es nuestra hora, pero cuando llega nuestra hora, Él nos va a llevar. Y bueno, esa experiencia marcó a Ravi Zacharias a tomar pasos de riesgo, pero con fe. Desarrolló un ministerio de apologética en el cual defendía el evangelio y evangelizaba en las grandes universidades en el mundo entero prácticamente. Y no tenía miedo de meterse a países donde algunos no quieren ir. Por ejemplo, ministraba y predicaba en Nigeria y en los países del Medio Oriente, en los países africanos norteños, donde predomina el Islam, y sabía defender el Evangelio. También la Biblia, por supuesto, está repleto de ejemplos de personas que tomaron riesgos de fe para hacer la voluntad de Dios. Moisés aceptó el llamado riesgoso de Dios de liberar el pueblo de Egipto. Josué
aceptó el llamado riesgoso que Dios le impartió de conquistar la tierra prometida. Y Dios le dijo una y otra vez, sé valiente. David mató a Goliat. Isaías, con mucho temor y temblor, aceptó su llamada de predicar a un pueblo rebelde. El apóstol Pedro tomó el paso de fe de salir del barco cuando Cristo caminaba por encima de las aguas. Son ejemplos de personas que tomaron riesgos de fe. ¿Y tú? ¿Qué van a decir de ti? En el Padre Nuestro oramos de esta manera: hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Esta oración es grito de batalla, no es un suspiro de resignación. Hay personas que dicen, ay, que se haga la voluntad de Dios. No, hay que orar que se haga la voluntad de Dios y yo me apunto para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios te llama a hacer? ¿Cuál es el paso de fe que debes tomar? Podemos ver en la visión de la iglesia, de ser una iglesia que guíe, escucha bien, que guíe a toda persona a un encuentro con Dios, que transforme su vida y su familia y su nación y el mundo entero. ¿Has sido transformado con un encuentro con Dios? ¿Has tenido un encuentro con Dios? Hace falta, si no has tenido, que busques un encuentro con el Dios vivo para transformar la vida, si no lo has experimentado todavía, o de repente necesitas ser renovado en tu vida espiritual. ¿Qué tal tu familia? Hermano, nuestra visión es que las familias sean transformadas también. ¿Tú sabes lo grande que es eso? La gran necesidad que es. Tú sabes que Dios te llama a que seamos una iglesia donde tu vida y tu familia sean transformados, y no solamente la familia, sino Paraguay y las otras naciones, porque de nosotros Dios va a levantar misioneros a ir a otros países a predicar el evangelio. ¿Sabes que hay que tomar un paso de fe, aunque tenga un elemento de riesgo? ¿Sabe que Cristo dice que hay una guerra entre el Hades y la iglesia? Pero ¿quién está en la postura de defensa? Muchas veces la iglesia se siente a la defensiva, pero Cristo dijo que es el Hades que está en una postura de defensa, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, la iglesia militante, la iglesia que está dispuesta a tomar pasos de fe, aunque tenga elementos de riesgo. Y nuestra pregunta para ti es, ¿estás avanzando el ministerio de nuestra iglesia? ¿Qué haces para avanzar la causa de Cristo, para ganar las personas? ¿Sabes qué? Es necesario que te esfuerces a ser un creyente saludable y participar en lo que es levantar y multiplicar iglesias saludables para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso, toma un momentito, examina tu vida, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere que hagas para que seas un discípulo saludable. Quiera Dios que si antes de la cuarentena no eras un discípulo saludable, ojalá cuando se levante la cuarentena salga diferente a lo que tú entraste. Pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere que tú hagas para que seas un discípulo saludable. ¿Tienes que cortar con algunas amistades que te influyen para el mal? De repente, otro riesgo. Quizás necesitas pedir perdón a alguien. Eso es un riesgo. Otro riesgo, ¿sabes lo que es? Si estás luchando
El riesgo es que tú confieses tus luchas o tus pecados con otro. Hay otro riesgo que menciono y entiendo el contexto de la cuarentena y del impacto económico que ha tenido. Y tú me entiendes que yo no estoy presionando ni hablando de algo de una manera que no toma en cuenta la realidad. Pero cuando vuelvas a trabajar, si no estabas diezmando, tal vez debes tomar el riesgo de diezmar. Dios ha dicho, probadme ahora en esto. Aparte de estas cosas, hay otro riesgo y es comprometerte a evangelizar. Porque nuestra misión es evangelizar, consolidar y discipular a la gente. Por eso, confía en Dios mientras compartes el Evangelio. Yo espero que estés compartiendo el Evangelio con la gente cuando se te presenta la oportunidad. Yo espero que tú estés invitando gente a la iglesia también, que tú corres el riesgo de abrir la boca y hablarles del Evangelio, de hablarles de la iglesia. También confía en Dios mientras lo hagas, porque Dios merece toda nuestra confianza. Confía en Dios mientras pasas tiempo con otras personas para consolidarlas y para discipularlas. De repente te nace el deseo de compartir estudios bíblicos o orientación para empezar a discipular a la persona. Y si es que deseas hacer eso, y te lo recomiendo, también recomiendo que hables con el pastor Vicente para preguntarle qué material puedo compartir con mi amigo que estoy discipulando. Y con mucho gusto, él te puede dar algunas herramientas. Son cosas que hay que hacer. Y en el transcurso de tú consolidar a las personas que has evangelizado, y mientras tú le estás encaminando en el discipulado, vas a descubrir cuáles son los dones y talentos de ellos. Ahora, es fácil hablar sobre la misión. Todos podemos decir la visión de la iglesia. Ser una iglesia que guía a toda persona que tenga su encuentro con Dios, qué sé yo de qué. Todo el mundo podemos decir la misión de la iglesia es evangelizar, consolidar, discipular y enviar. Todos podemos decir eso es fácil. ¿Quieres tomar un riesgo conmigo? Establece metas. Una meta es medible, es concreta, es observable, se puede contar, se puede medir. Mi pregunta para ti es, ¿cuántas personas quisieras ganar para Cristo en este año 2020? El lema de la alianza es uno más para Cristo, Shepuru. ¿Cuántas personas al fin del año, con la ayuda de Dios, quieres tener como meta para ganar y integrar en la iglesia? Es Dios que hace la obra, pero ¿cuántos? Puedo sugerirte algo. Aunque tú establezcas la meta de solamente ganar una sola persona, una iglesia de 50 en un año llega a ser una iglesia de 100 personas. Qué fácil de ser eso. Pero si tomas el riesgo de fe para tú decir, sí, yo me comprometo a hablar con el medio mundo con el fin de que por lo menos gane a una persona que puedo evangelizar, que puedo consolidar y que puedo discipular para que sea un miembro saludable juntamente conmigo. Entonces, de ser así, cuando tú estás evangelizando e invitando gente y cuando empiezas a consolidar la persona que está interesada, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en esa persona por semana? ¿Qué día de la semana sería cuando tú te encuentres con él o con ella? Y obviamente, hombres trabajando con hombres, mujeres trabajando con mujeres para ser cuidadosos. ¿Cómo vas a modelar lo que es seguir a Cristo? Porque, ¿dónde puedes hacer eso?
¿En qué contexto? Esa persona necesita verte viviendo como un discípulo de Jesucristo, porque hay cosas que más fácil se captan en vez de tú meramente decirles. Ellos necesitan observarte en tu vida. ¿Dónde puedes modelar el discipulado para ellos? Y en el transcurso, ¿cómo vas a identificar los dones de ellos? Pues hermanos, en fin, una iglesia saludable toma riesgos de fe. No son caprichos, no son locuras, son cosas que son claramente la voluntad de Dios revelado en las Escrituras y claramente cosas que Dios te dirige a hacer. Puede haber algún elemento de riesgo. En el Paraguay no hay tanto riesgo como si estuviéramos en un país de África del Norte. Pero como sea, ¿estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad para poder hacer la voluntad de Dios? Mientras tanto, cuando tomes paso de fe y de obediencia, aunque tenga un elemento de riesgo, Dios merece toda nuestra confianza. Me gustaría invitarte a que tú alces en el grupo de WhatsApp alguna oración que Dios pone en tu corazón para compartir con la iglesia. Y que también, si estás claro con una meta de cuántas personas, o si quieres ganar aunque sea una persona, sería bueno que tú alces en WhatsApp un mensaje en audio compartiendo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga, hermanos.